La pandemia el término pandémico viene del Reglamento Sanitario Internacional. Quiero decirte que este término viene de hace muchos años, no solamente de nuestros tiempos, hablamos de antecedente histórica, el antecedente histórico que tenemos de la pandemia con la gripe española y algunas otras que se dice que es cíclico, ¿no? Y que estos aspectos pues siempre se han ido orientados hacia la parte de la salud en donde se le dejó a la parte del gobierno para que el gobierno se hiciera cargo bajo principios éticos el garantizar la salud de toda la ciudadanía, de toda la población. Hablar de ciudadano hablando genéricamente. Eh, entonces, pues se vuelve como un pilar fundamental del gobierno que debe de caminar para garantizar. Cuando hablo de garantizar, imagínate, o sea, eso es algo en todos sus sentidos como tal. O sea, es algo que debe de dar desde la calidad de la alimentación como del hecho de la atención, en su caso, si tiene algún problema de salud en la población. O sea, es todo, un todo en su quehacer en esta parte. En tiempos de pandemia, quiero decirles, si recuerdan, en marzo, de hecho, en noviembre del 2019, mientras nosotros pasábamos una Navidad en donde no nos acordábamos de pandemias, en China ya estaban luchando con el tema de la pandemia, pero todavía no estaba determinado por, como lo ha dicho el secretario general de la OMS, que era totalmente un término pandémico. Es entonces hasta a los principios días de marzo, y si lo recordamos y lo vemos cuando se publicó el 12 de marzo, se empieza a determinar el término pandémico. Y entonces el término pandémico es la extensión que puede dar y la propagación, que puede ser por un virus principalmente, pero también por una bacteria. Pero es la fácil, no aquí claro que como lo dijo la OMS, es la fácil propagación, más no quiere decir que sea el hecho de la gravedad de la detención en las enfermedades, sino más bien es la fácil de propagación. Entonces, pues obviamente se empieza a detonar desde el mes de marzo una cuestión en la cual pues todo se va orientando por país, la preocupación de aplicar políticas públicas en las cuales sean instrumentos para minimizar este tema pandémico. Entonces, ¿cómo minimizarlo? Porque no es solamente un país, cuando hablamos de pandemia es que se extiende por todo el mundo. Entonces empieza a aplicar un término ético y entonces empezamos a aplicar un término ético en nuestro país, se empieza a aplicar el término ético desde la declaración de la pandemia y posteriormente el artículo 73 constitucional, que es la facultad que tiene el Consejo General de Salubridad, dicta una guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Su objetivo es precisamente que, obviamente, ante la gran demanda que tiene o la saturación que se tiene sobre los pacientes que pudiesen llegar a las instituciones de salud, pues el personal de salud tuviera las condiciones para saber qué voy a hacer en cuanto a la limitación de recursos. Esto lo conocía y lo hemos conocido los que estamos cerca del área de la salud con el triaje, que es un término que no es de ahora, se ha venido practicando en el área de urgencias, pero que esta guía como tal se publica por el Consejo General de Salubridad con la finalidad de que la ciudadanía se entere del contenido de la misma y con un término bioético enteramente. Entonces, tu pregunta es tan atinada y te agradezco la pregunta porque nos da exactamente ceñir en la más importante que ha pasado en más de un año que llevamos, en donde se puede entender la bioética desde la perspectiva en donde tenemos una gran saturación en las instituciones de salud y que lo que debería de estar pasando es que se focalizaran recursos para minimizar, pero no solamente el personal de salud, quiero decirte, no tampoco solamente las instituciones de salud, no solamente las políticas públicas de gobierno, sino toda la ciudadanía. El quehacer es conjunto y eso lo hace más difícil todavía, porque el hecho de que podamos hacer que nuestra forma de vida cambie y que no seamos pacientes que necesitamos de una urgencia, la prudencia de nuestros actos y la prudencia de nuestras relaciones, de nuestra forma de vida, pues se transforma totalmente, como tú lo sabes y como nos estamos comunicando hoy en día, que eso no era de esta forma, no era tan clásico de esta forma, quiero decirlo, se potencializó y entonces estamos hablando que pues la bioética se vuelve, o sea, explota como una parte importante
para que todo personal de salud obviamente vaya encaminado con el término. Y pues si esto te lo puedo dejar como una probadita de la bioética en esta guía, pero te podría mencionar muchos más ejemplos. Ojalá los que nos estén escuchando puedan estar interesados en escarbar esta parte, porque van a encontrar muchos más documentos. Hablamos de documentos básicos, como te puedo hablar desde el juramento hipocrático, después el código de Nuremberg, te puedo hablar de lo que es la parte del Tratado de Helsinki, que obviamente son documentos éticos, bioéticos, que en su contenido se describen, como el protocolo de clonación, como la parte de lo que sea, o hasta el acto médico que ya se está generando para las decisiones, ¿no? Por ejemplo, la desprensión la desprensión por el aborto por 12 semanas de gestación es un tema bioético que está en nuestros días. Consentimiento informado, muerte digna, que es otra condición que en el tema pandémico se vuelve boom, o sea, paciente que muere no en condiciones dignas, no protegiendo uno de los principios fundamentales de la bioética.